¿Qué tal, amigas y amigos del Soberano? Nos encontramos en una sección más de estas entrevistas bajo juramento. En esta ocasión nos acompaña la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sara Irene Herrerías, quien es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Criminología por el INACIPE, doctora en Ciencias Penales y Política Criminal de igual forma por el INACIPE. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y pues adelante, si nos puede comenzar a platicar sobre su trayectoria, quién es usted, cómo vivió su adolescencia, su niñez, todo eso, adelante. Muchísimas gracias. No, les agradezco a ustedes que me hayan invitado y empiezo a contar de mi vida. Soy la octava de 9 hermanos, entonces desde entonces tengo esta facilidad para saber que se tiene que dialogar para llegar a acuerdos y estudié igual en la secundaria y la preparatoria y estudié mi carrera en la UNAM. Siempre igual desde la adolescencia, igual por mi mamá que siempre estuvo como muy inclinada a que viéramos por los demás, siempre estuve como en actividades sociales y fue por eso que decidí estudiar Derecho, como que veía en muchas injusticias que existían. Me gustaba mucho la historia, la ciencia política, pero como que sentí que yo necesitaba algo más operativo, claro, algo como una herramienta. Y por eso es que decidí estudiar Derecho. Estudié en la UNAM, siempre soy Herrerías Guerra y varios de mis tíos Guerra habían sido catedráticos de la UNAM. Estaba muy pegada a la UNAM y finalmente decidí estudiar ahí. Y luego sí estudié estas especialidades y maestrías en la UNAM y en el INACIPE. Sí. Y estudié criminología, por eso siempre me interesó también el por qué la gente cometía delitos, y por eso es que estudié la maestría en criminología. Y a partir de ahí, mi trayectoria laboral, más o menos, ¿sí? Sí. Después de ello, desde la UNAM, empecé a trabajar con grupos de mujeres en extrema vulnerabilidad, en donde les daba como cursos para saber qué eran las herramientas más prácticas para su defensa ante abusos de autoridad o de mismos particulares. Y estuve trabajando con ellas y luego estuve como investigadora en el INACIPE y luego estuve en la CNDH, en el programa de capacitación. A partir de ahí me fui durante 13 años, fui proyectista de sala penal y eso fue algo muy importante para mí porque me di cuenta que en cada hecho hay varias versiones, claro, y que tienes que escuchar todas las versiones sobre un mismo hecho para poder ser justa al impartir una determinación. Estuve durante 13 años y me invitaron después a la CNDH a ser directora del programa de igualdad entre mujeres y hombres. Ahí trabajé mucho la perspectiva de género, pero también todos los temas de la población LGBT. Hice ahí una investigación que consistió en pedirle a las fiscalías y a las comisiones locales los casos en donde la víctima era de la población LGBT y que siempre se calificaban como crímenes pasionales cuando realmente eran crímenes de odio. Y hicimos ese análisis en ese entonces. Desde ahí me importó mucho ese tema. Y después de ello me invitaron a ser fiscal en la entonces Procuraduría General de la República, en FEBINTRA. Ahí investigué casos de violencia contra las mujeres y trata de personas a nivel federal. Eso también fue muy importante para mí porque hicimos muchos operativos en frontera con Malapa, rescatando niñas que que querían llegar a Estados Unidos y desde ahí en la frontera eran captadas, wow, exactamente, y explotadas. Hicimos varios operativos y todavía existe un refugio de alta seguridad ahí en FEBINTRA, que es esta Fiscalía de Trata de Personas y Violencia contra las Mujeres. Y ahí como que tuve un mayor acercamiento a las víctimas
como entre semana estábamos investigando delitos, los fines de semana, los domingos iba a verlas, jugábamos fútbol, bailábamos, pero sobre todo me di cuenta que hay una línea muy tenue en que esa víctima, si no le das como una oportunidad de vida, una casa, porque este era un refugio donde no podían salir, pero veíamos justo que tuvieran un proyecto de vida. Si no lo haces, y puede, después de ser víctima, ella convertirse en alguien que comete un delito. Claro. Como que es una línea muy tenue. Y con ellas también me di cuenta justo el que necesitaban ser visibles para alguien. Buscaba justo cada semana ver qué era lo que ella quería específicamente, qué champú o qué tal, como para que vieran que era individual el interés que nos importaba a ella. Claro, ¿no? sí. Y era como la forma de seguir. Estuve y hicimos, por ejemplo, me acuerdo de casos como los globeritos, niños en Chiapas, Claro. de estos niños que tienen y que los encierran en la noche, duermen en bodegas y los sacan a vender. Hicimos varias investigaciones, creo que también fue algo importante para mí el paso por FEVINTRA. Y a partir de ahí se crea una institución del gobierno federal que se llamó ProVíctima, Claro. en donde se juntaron a las instituciones que atendían víctimas en una sola institución. Me invitaron a ser la procuradora social de esta institución. Fue en tiempos del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, en donde yo me di cuenta cuando ya finalmente estaba en esa posición, que este Movimiento por la Paz no quería esta institución que se había creado. Ellos querían realmente una fiscalía de desaparición. Sin embargo, como que empecé a dialogar con ellos de finalmente esto es lo que hay y tratar de sí atender sus necesidades. Sí. Y ahí lo importante que recuerdo es un modelo de atención en donde en un solo momento la víctima, para no revictimizar, contaba una sola vez su historia. Estaba los profesionales en medicina, en trabajo social, en psicología y en derecho. Para que la víctima contara en un solo momento su historia y cada profesional hacía su plan de atención. En ese momento no había como estos recursos que ahora tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es en lo que derivó ProVíctima. Y era como la creatividad de ver cómo atenderlas y hacer convenios con las demás autoridades, etcétera, para ello, ¿no? Okay. Y estuve igual ahí durante 2 años en ProVíctima y después de ello se convirtió en la CEAP. Y yo hice un proyecto que es de los proyectos más felices en los que he estado. Cuéntame. Un proyecto de prevención del delito en Tepito. Okay. En la telesecundaria 91. Mi idea es que si los jóvenes eran alumnos de secundaria, hombres y mujeres, justo en Tepito, donde había como varias posibilidades de ellos para que algún grupo los atrajera a delinquir, los reclutara, exactamente, y los captara. Entonces, fue que pasaran por distintos talleres, tanto de artes como de oficios. Y mi idea era que encontrara cada uno algo que le fascinara. Y por otro lado, una mediadora, hicimos talleres de mediación para mediar entre pares, para que ya tomaran como forma de vida la mediación. Fue algo muy importante porque empezaron a quedarse... Interesante. Sí, se quedaban al principio 30 niños y al final se quedaba toda, en general eran 120 niños y como 90 niños se quedaban a los talleres. Y fue algo como muy importante porque después los niños nos pedían que si llevaron a su mamá para mediar con la mamá. Y luego hubo 2 o 3 familias que llegaron para pedir mediar entre ellos, que sus hijos les habían dicho que ahí podían resolverlo. Claro. Diría que, por ejemplo, ahorita lo que nos menciona sobre su trayectoria, sobre esos casos, sobre este trabajo en particular que realizó en Tepito, sería uno de los casos que más ha marcado su trayectoria laboral, o tiene otros que pueda decir, este caso marcó mi vida o mi trayectoria como tal. Este de Tepito sí me marcó en el sentido de que creo que es la justicia justo tiene que empezar por la prevención, que no se puede como desligar la prevención, la procuración, la administración
de justicia, porque todo, si no atacas justo esas causas... Sí, la raíz. La raíz. Este es uno de los casos que sí me marcó, y como proyectista algo que me marcó fue justo el saber que sobre un mismo conflicto cada uno tiene su versión y que tienes que escuchar todas. Claro, sí. Eso fue como importante. Y más tarde, después de que estuve en ese proyecto, algo que también fue algo muy importante para mí fue el caso de Mamá Rosa. Yo había regresado ya otra vez a la Fiscalía después del proyecto de prevención. Estaba justo, el proyecto de prevención lo hice desde la Fiscalía y estaba ahí cuando fue... Mamá Rosa fue una señora que estaba en Michoacán y tenía una casa de niños y niñas y gente adulta en donde esta señora se los entregaban, niños que están en situación de calle, gente abandonada. Yo digo que era como quien no les gustaba cómo se veía en la calle y se los mandaban. Wow. Y esta señora estaba enferma, acumulaba, yo digo, seres humanos y todo lo demás. Cuando llegamos en el operativo, había bodegas con toda la ropa, los juguetes, todo, todo lo acumulaba. Y los niños y las niñas, o sea, cuando se entró al operativo, veías así el patio, porque había más de 530 personas, entre adultos y niños. Wow. Y tenían una orquesta y entonces como que ella lo que hacía es que algunos niños tocaban en esa orquesta y llegaban y los donatarios, pues lo que les mostraba era la orquesta, pero lo que yo pienso es que a nadie se le ocurrió dar un paso adentro porque olías así el olor a orín, el olor a tantas cosas de falta de cuidado, y mi función fue a esas 530 personas ver hacia dónde se iban a ir. Los niños y las niñas menores de 18 años se regresaron con los DIF de cada localidad que los había enviado ahí, los adultos que podían valerse por sí mismos, pero nosotros nos trajimos a México a 38 personas. Algunos tenían padecimiento psiquiátrico, otros tenían discapacidad y otros estaban perfectamente bien, pero no tenían familia. En la entonces Procuraduría se les dio empleo como a 12 jóvenes, que aún muchos siguen trabajando con nosotros. Pero fue muy importante para mí porque fue estar todo el tiempo viendo las necesidades de cada una de las víctimas, su trayectoria de vida y hacia dónde iban a ir. Y eso es algo que me ha enseñado mucho, igual en esta institución igual de Províctima. Cada caso es que para entender una víctima te tienes que poner en su lugar. O sea, antes de atender una víctima tienes que saber qué le pasó, imaginarte lo que le pasó y ver lo que está sintiendo. Ponerte en los zapatos de la víctima. Otra persona. Claro. ¿Sí? Y darle una respuesta y saber que justo por eso están enojados y vienen enojados. Y sí, finalmente tú representas al Estado y están enojados con el Estado. Y no eres Irene, eres el Estado mexicano y ella está enojada porque ha pasado por 30 ventanillas y no le han resuelto su problema. Y es justamente a lo que viene toda esta reforma al Poder Judicial, ¿no? Que exactamente. El hartazgo de la gente, del pueblo, pues de que no se obtiene una justicia completamente eficaz o tal vez ni siquiera llegan a tener justicia muchísimas personas, muchísimos casos. Y quería precisamente entrar a ese tema. ¿Usted cómo ve esta reforma al Poder Judicial? ¿Cómo ve las elecciones? ¿Le parece bien? ¿Le parece que mal? ¿Cuál fueron sus primeras impresiones con la reforma? Yo estoy de acuerdo con la reforma. O sea, creo que sí es darle oxígeno a la justicia. O sea, creo que el que las personas sepan quiénes son los perfiles que te van a impartir justicia en el momento, tanto como víctima como imputado, ¿no? Saber quiénes son las personas, los perfiles que van a impartir justicia, es algo que da transparencia. Yo como llevo desde, o sea, cuando regresé a la FGR ya desde el 2000, porque estuve en la Unidad de Derechos Humanos del 14 al 16, y luego del 16 es que investigo delitos, entonces me enfrento al Poder Judicial y muy claramente, por ejemplo, toda la pandemia o después con la huelga, nosotros jamás dejamos de trabajar durante la pandemia y ellos cerraron, ¿no? Nada más a cuestiones urgentes. Entonces yo sí viví con las víctimas que represento como Ministerio Público
audiencias que tenían que llevarse a cabo y que se retrasaron 6 meses o a veces un año por esta cuestión de que, o sea, yo siento eso, que no están como comprometidos con lo que debe ser la justicia, que sabes que hay una víctima esperando justicia o una persona privada de libertad que también está esperando justicia y que pueden ser como tan lenta la justicia. Es donde creo que la justicia, si va dirigida al ciudadano, tiene que ser entendible para el ciudadano. Sentencias, creo que ya me pasé a como de lo que me preguntaste. Adelante. pero justo es lo que yo veo, que las resoluciones deben ser entendibles para quienes van dirigidas. Y leí que esa es una de sus propuestas. Exacto. Si no me equivoco. Sí. Si también nos puede platicar sobre sus propuestas, adelante. Sí, creo que cuando una persona va y denuncia un hecho y finalmente va a haber una resolución para resolver lo que ella planteó, no tenemos por qué los abogados tener un lenguaje que solo nosotros entendamos. Técnico, ¿no? Exactamente, porque finalmente el derecho se basa en lo que observas en la sociedad y finalmente se hacen normas. Y mi propuesta, uno es este lenguaje que tiene que ser entendible para quien va dirigido, para todos. No tenemos por qué tener un lenguaje solo para nosotros. Sí, ¿no? Con tantos tecnicismos. Exactamente. Y demás. Y siento que en general también es eso, que se pierde mucho la forma, el tiempo en la forma más que en el fondo, porque... por ejemplo, hay una cuestión muy técnica que es el amparo para efectos, cuando hay una resolución que finalmente llega a la Corte y dicen que por cuestiones de formalismos, en vez de resolver de fondo la Corte, ya que por fin llegó ahí el ciudadano, no, regrésalo, y estos vicios de forma, por favor, solvéntalos, y ahí vamos otra vez. Claro. Entonces, lo que yo insisto, justicia después de 8 años ya no es justicia. Sí, no, ya no. Ya la situación en la que estaba la víctima cuando cambió por completo, y incluso hay un recurso en materia penal que son la declaración anticipada en los casos en donde justo como sabes que pueden pasar un tiempo, por ejemplo en los menores de edad, ¿no? Pero hay algunos casos que se justifica como los migrantes, porque el migrante te da la declaración anticipada porque finalmente él se quiere ir a otro lugar, claro. ¿no? Pero me refiero a que se crearon cosas y herramientas precisamente planteando que la justicia se va a tardar, cuando debería de ser una justicia más ágil y expedita. Claro. Y bueno, ya para también ir concluyendo, ¿qué es lo que le motiva para ser ministra? ¿Por qué quiere ser ministra de la Suprema Corte? Pues precisamente como por esta historia que tengo de trayectoria de vida. Muy fuerte, con casos muy fuertes, la verdad. Y que siento que desde la Suprema Corte puedes como tener como esa visión. La Suprema Corte crea los precedentes con sus resoluciones que deben de marcar y regir en todo el Poder Judicial y traer como temas como muy cercanos como los que he atendido desde que hice prevención, cuando hice, así como ahora que soy fiscal especializada en materia de derechos humanos, que llevo los casos de tortura, de desaparición, de migrantes, de libertad de expresión. O sea, son como temas y casos específicos, temas así muy fuertes de tortura que hemos atraído de los estados, ¿no? de agentes de la autoridad que torturan a jóvenes y que hemos logrado resolver. Siento que esa experiencia y esa sensibilidad tiene que estar en la Suprema Corte. Es por eso que quiero estar ahí como para hacer esta justicia más ágil, más cercana, más accesible y hacer que la gente sí pueda acceder a que se le dé una justicia. Pero siempre hablo también que también debemos de pensar en el imputado, también debemos de cumplir todos los derechos del imputado. Sí, claro. Y bueno, ya para ir finalizando, traemos aquí una dinámica que es la boleta, porque pues todavía hay mucha gente que tiene la duda de cómo se vota, ¿no? Así Entonces, es. pues para que usted pueda explicar acá en su cámara cómo es sí. el proceso de votación, qué tipo de boleta es la que a usted le toca como candidata a ministra y que nos explique su número y demás, cómo la podrían encontrar, pues si el ciudadano está contento y está pues a favor de lo que propone, adelante. Bueno, aquí tiene su pluma, no sé si quiera esta, güey. Claro que Pero adelante. Y esta es su cámara, por si gusta hacer la explicación. Sí, muchas gracias.
Sí, el 1 de junio, en esta boleta, que es la boleta morada de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene que votar por 5 personas ministras mujeres y por 4 personas ministras hombres. El número mío es el número 16. Entonces, tienen que escribir en la parte de arriba el número 16. No es como normalmente se hace en las votaciones, en donde nosotros marcamos al candidato. En este caso, vamos a tener que poner aquí arriba de la boleta el número 16. Y los invito a que voten por mí ese día, 1 de junio. Perfecto, muchísimas gracias, candidata. Y bueno, ya también para ir finalizando, ¿algún mensaje que le quiera expresar al pueblo de México, a la ciudadanía, a los ciudadanos que pues están aquí viendo esta entrevista? Y de igual forma, acá está su cámara. Gracias. Pues sí, considero, y con el tiempo que tengo como servidora pública y también en la Procuración y Administración de Justicia, en derechos humanos y en prevención del delito, que es una gran oportunidad votar para poder saber quiénes son los perfiles que van a resolver nuestros conflictos. Por eso sí creo que es algo democrático y es una gran oportunidad que se nos da a la ciudadanía poder hacerlo. Y bueno, candidata, ¿en dónde la pueden encontrar en sus redes sociales para que conozcan más de usted, para que la sigan, para que estén ahí dándole like a sus publicaciones? Gracias. Estoy tanto en Facebook, en Instagram y en X. Estoy como Sara Irene Herrerías. Ajá. Pues bueno, ahí tienen a la candidata Sara Irene Herrerías, que ya saben, si gustan pues conocer más de ella, la van a poder seguir en sus redes sociales. También está la plataforma del INE, en donde pueden encontrar todos los perfiles de las y los candidatos. Y yo los invito a que, si estén interesados en el perfil de la candidata Sara Irene, pues vayan y busquen y sigan todas sus publicaciones, sigan toda su campaña, que ya casi, pues ¿cuánto falta? Un mes casi de campaña todavía, para que la sigan, estén ahí al contacto. Y pues yo los invito a que nos sigan viendo, que sigan consumiendo estas entrevistas, para que sigan informando, que den like, que compartan con sus familiares, amigos, colegas del trabajo, y que pues todas y todos juntos sigamos construyendo una mejor democracia con esta gran oportunidad que es la elección al Poder Judicial. Candidata, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, al Soberano, que me invitan, de verdad que es la posibilidad. Siempre hacemos esto con nuestros invitados, cerrar una próxima entrevista cuando sea ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perfecto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias de verdad.